la mejor noticia es que hoy tienes a un Raúl Jiménez ya recuperado, ya revolucionado. Hacemos changuitos, ¿eh? Porque estuvo con el Wolverhampton con toda esa situación, llegó al Mundial pues ya sin ritmos, goleador, ¿no? Un poquito más por ese grupo que podía hacer. Recuerden que Funes Mori estuvo incluso por delante que Raúl. Hoy es imposible pensar que pongas a alguien por delante de Raúl Jiménez. Está la hormiga empujando, qué bueno, y viene Santiago que si recupera el gol con el Milan tendrá los argumentos para también pelear la titularidad, pero hoy el camino luce para que sea Raúl. No, yo creo que definitivamente Raúl, si está sano, que ojalá que sí, creo que va a abanderar esta selección en el Mundial. Es su Mundial, es quizás el último en el que llegue en plenitud. Estamos a menos de 200 días de la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos y vamos a poner el foco, la lupa en el Tri, en la selección nacional, que por ahí unos dicen que ha mejorado, otros dicen que han empeorado. Javisol dice que más o menos, ¿no? Yo creo que se ha mejorado. A ver, los resultados grupales son una evidencia de que ya la mentalidad llega un poco más pues fuerte después de ganar y romper esa barrera de una Nations League que antes se te negaba. El ser bicampeón en la Copa Oro. A ver, entendiendo que la CONCACAF no es un parámetro para lo que después te enfrentas en un mundial, ¿no? La Copa América sí fue un tema donde quedarte en la fase de grupos pues fue no lograr un objetivo. Tampoco lo calificaría como un fracaso porque pues ni que fuéramos una potencia en Sudamérica. Creo que contra es que Venezuela es diferente no lograr el objetivo a que fracasar. Pero entonces, ¿qué sería fracasar en Copa América? Yo creería que fracasar en la Copa América hubiera sido perder, por ejemplo, todos los partidos. Se ganó uno, se empató el otro y se perdió el importante, ¿no? O sea, ganas, empatas, pierdes, igualito que en el Mundial. Pero mira, para enfocar los nombres propios, Rob, que son los que marcan la diferencia. ¿Qué ha pasado? Porque hace 3 años por estas fechas se jugaba Qatar. Sí. México empata contra Polonia. Perdemos contra Argentina y después se gana contra Arabia. Mismos resultados que los polacos, pero no nos alcanzó por un gol a favor o en contra, como sea. Fíjate quiénes eran los titulares en el partido más importante de la selección en ese partido contra Arabia. Ochoa, Gallardo, Moreno, Montes y Jorge Sánchez. Luis Chávez, Edson Álvarez, Alexis Vega, Orbelín Pineda, Chucky Lozano y Henry Martín. ¿Ok? Y ahora, ¿a quiénes tenemos en la última convocatoria? Faltan algunos, pero Malagón, Chávez, Orozco, Edson, Isra Reyes, Marcel Ruiz, Eric Lira, Gil Mora, Orbelín, Raúl Jiménez y Rubalcaba. Ok. ¿Es mejor el 11 del último partido o el que tenías en Qatar? Creo que es menos peor el actual. Menos peor. Menos peor. O sea, no te voy a decir que es mejor, porque creo que hay que ser objetivos. México, pues sí ha mejorado, pero es un tema relativo, Javi. Porque me parece que mientras México sí está, digamos, saliendo de un hoyo que me parece que es muy notorio, y no solamente en el Mundial, sino de dónde veníamos, ¿no? De las derrotas entre Estados Unidos, de caer contra Canadá, o sea, de un momento de crisis total del fútbol mexicano. Creo que se han hecho mejor las cosas. No creo que Aguirre sea una solución a largo plazo. De hecho, sabemos que después del Mundial se acabó. Es para el Mundial. Sí, para el Mundial. Y hay que tener nuestro punto en la Copa del Mundo. O sea, a lo mejor sí estamos mejor que en ese 2022, que también es la peor selección mexicana que yo he visto en un Mundial. Porque creo que de lo que he visto yo desde el 2002 es la peor. Hoy en día creo que se está mejor. Muchos de estos jugadores incluso están en mejor nivel. El tema es cómo están los otros. Porque tú volteas a ver a Estados Unidos y por más dudas que tenían con Pochettino, vienen de ganarle pero con ellos ya no vas a competir. Uruguay. Ya no vas a competir contra ellos. No, pero a lo que voy es, o sea, si tú estás un poco mejor, no garantiza que México vaya a hacer mejor papel que en Qatar. Bueno, o sea, es que bueno, depende de qué grupo le toque, pero... Pues va a ser cabeza de serie. O sea, por lo menos ya no vas a tener, a diferencia de Qatar, que te tocó Polonia y Argentina, que claramente son mejores, en este caso México va a tener un grupo más asequible. Esperamos, o sea, porque... Y creo, Rob, a ver, de la generación... que no pasemos de grupo, Javi. O sea, no, a ver. Que pasemos de la generación, mira, vámonos por partes. Ochoa era el titular. Hoy tienes a Malagón y al Tala. Cualquiera de los dos. Yo creo ¿Los que ves igual o mejor que peor. Memo? En portería estamos peor porque me parece que ninguno de los dos se ha ganado el lugar de Memo. Y Memo puede ir al Mundial. Y si Memo va a este Mundial, ¿es el mismo Memo que hace 4 años? Pues es el mismo. Estará más o menos parecido, es un Memo que se crece cuando se ponen los guantes del tricolor. Sí. ¿Estamos? Tampoco es como que, ok, está en la Liga Chipriota, pero está en condiciones de ser titular en un Mundial. Si mañana lo necesitas. De acuerdo. ¿No? Vámonos con los centrales. Héctor Moreno,
que era de esa generación campeona del mundo sub-17 en 2005, Rob, fue la pareja de César Montes. Jugaban juntos en Rayados. El Tata Martino dijo, pues pongo a Gallardo, pongo a Montes y pongo a Moreno, se conocen de Rayados y ya está. Hoy Héctor Moreno anuncia su retiro. Johan Vázquez es un upgrade. Sí. Está mejor la central ahora. Sí, está mejor que en 2022 porque Johan está en Europa, jugando bien, compitiendo a su nivel. Montes también. Montes, fíjate que es el que no me convence mucho. Yo espero que Edson Álvarez juegue como central, como en el último partido ante Paraguay en la Copa del Mundo. Ahí tendrías Me una gustaría. opción, pero sería una mejor central entonces. Sin duda. Gallardo sigue siendo el de confianza, que ya jugaría Rusia, Qatar y ahora un nuevo mundial. Y tienes atrás a Mateo Chávez. Sí. En SOS, una lesión, una expulsión. O sea, podemos estar tranquilos en la lateral Incluso izquierda. creo que Gallardo es mejor jugador hoy que hace 4 años. Ahí estamos. Entonces, es una mejor versión de Gallardo, que hoy en Toluca es campeón y está justificado. Sí. La lateral de la derecha, Rob. Jorge Sánchez fue el titular en el pasado mundial. Sí. Al Vasco no le terminó de convencer, ya no lo llamó para esta convocatoria. Eso no quiere decir que no vaya a ir al mundial. Pero ¿quién en la lateral derecha hoy te convence más que el Jorge Sánchez de Qatar? Para mí, bueno, ojalá Huescas, pero ya no está por lesión. Me quedaría con Israel Reyes. Una Creo opción. que puede dar solidez ahí. Richie Ledesma, que ya mencionábamos también, si se mete en la conversación en el último tercio. Sí. Julián Araujo, si se cambia puede de recuperar. equipo. Sí. Entonces, pero bueno, tampoco es como que digas, uff, teníamos a Jorge Sánchez y estamos preocupados hoy porque no estamos en... El mismo Jorge Sánchez podría volver y es el mismo nivel. Sí, Medio peor, campo, pero sí. estamos con Edson. De acuerdo, está Edson y bueno, Lira. está Chávez, creo que no va a llegar. Luis Chávez a lo mejor por Gil Mora, ¿no? En un 4-3-3. Ok, y está Marcel. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz, ¿por quién entraría? Por ejemplo, por Héctor Herrera. O sea, en la de la pasada Copa del Mundo yo creo que sería Mora por Orbelín y Marcel ahí en media cancha por Chávez. Acuérdate que también el tema del Tata Martino es que cambió de alineación en los 3 partidos, ¿no? Contra Argentina jugó así 9, Sí. contra Polonia jugó un 4-3-3, pero tu radar de mediocampistas, para hacerlo más amplio, eran Guardado, que ya se retiró, Sí. Luis Herrera. Romo, que no ha sido regular tampoco, Eric Gutiérrez era también un recambio. Sí. O sea, te estoy mencionando 3 que ya no están, Rob. Héctor Herrera, que ya estaba en Houston Dynamo, y hoy tienes a Marcel Ruiz, campeón con Toluca, a Gilberto Mora con su juventud, a Obed Vargas con todo lo que hemos mencionado, el mismo Elías Montiel que podría figurar, Eric Sánchez, yo veo Lira. mejor a Eric Lira, yo veo mejor, el mismo Charlie Rodríguez podría repetir en una mejor versión. Sí. No, definitivamente creo que a nivel talento sí es una mejor selección en media cancha. Y sobre todo, no solamente talento, sino lo que viene a futuro. Porque ya lo decías tú, de esa media cancha del 2022, lo que muchos le achacábamos al Tata Martino era que no llevaba jóvenes. Claro. O sea, creo que llevó a un sub-23 en toda la Creo que convocatoria. fue Kevin Álvarez o Gerardo Arteaga, uno de los dos, que ni siquiera Sí, terminaron creo por ser que titulares. puede que Kevin, pero a lo que voy es, solo pensó en él, ¿no? Fue muy egoísta en ese sentido el Tata Martino. Algo que hay que reconocerle al Javier Aguirre es que él sabe que solo va a estar en este proceso mundialista. Es cierto que tiene también el angelito en el oído de Rafa Márquez, que le dice, oye, dale chance a los nuevos porque también a él le interesa que los fogueen. Y creo que no va a cometer ese mismo error de no llevar a Santi, de no llevar, por ejemplo, centrocampistas más jóvenes. A la Hormiga, exacto. a Bueno, Gil, a Obed. En ¿no? esta ocasión, lo que hizo mal el Tata, creo que no lo va a cometer igual Aguirre. Ya los resultados será otro tema. Pero al menos a nivel de lógica en esta selección, creo que es bueno darle más minutos a jugadores jóvenes. Y ya los mencionabas tú, a lo mejor llevar a Obed, que no es el titular indiscutible. Pero ¿quién quita que da el salto de Seattle a Europa y la rompe? Claro. Y hay que tenerlo ahí en el radar, ¿no? Está más fácil Entonces, dar el salto de Obed sí, Vargas sí, a Europa sin duda. y Elías Montiel para llamar la atención y que digan, Montiel pues también llámalos. es otro. No, yo creo que México tus sin duda está extremos, mejor hoy. tus extremos, porque mira, en el Mundial pasado estuvo Alexis Vega y creo que todos coincidimos que ese Alexis llegó muy bien al Mundial, después tuvo un bajón, pero esta versión de Alexis Vega, esta del Toluca es la que queremos. Sí. Entonces creo que mejoró Alexis Vega y tiene sed de revancha. El Chucky Lozano, una incógnita, estaba en el Napoli en Sí. aquel entonces, ahorita se ha lesionado mucho con San Diego o ha tenido ida y vuelta, ¿no? de continuidad. Pero tienes al Piojo Alvarado, que fue suplente en Qatar, tienes a Julián Quiñones como otra opción, que no le termina de convencer tal vez al Vasco. Lainez, que está mejorando mucho en Tigres, entonces creo que en los extremos tampoco estamos tan mal. Ahí sí creo que hay un bajón, porque más allá de que Vega no haya cumplido en el Mundial, creo que llegaba en buen nivel y sobre todo el Chucky, ¿no? Creo que no tenemos un extremo hoy en día que juegue En en, una el élite. Napoli, ¿no? Con sus más y sus menos, pero creo que era importante en el plan del Napoli, sobre todo al principio, ¿no? Con Sí, Ancelotti. sí, campeón. Me da la sensación de que ahí en los extremos hay algunas dudas y es donde yo digo, ok, si hay dudas, que apueste por los jóvenes.
O sea, si no metas al Piojo Alvarado, que ya no te demostró en una y No, otra pero Copa yo del creo que Mundo. el Piojo tiene que hacerlo ahora, ¿no? No, pero ¿por qué no mejor apostar por un perfil más joven, Javi? ¿Pero quién? A lo mejor Efraín Álvarez, por ejemplo. Pero sí, ni siquiera lo ha llamado. O bueno, cuando estuvo en Copa Oro no lo utilizó. ¿No sería como muy extremo meterlo ahorita? Yo creo que tienes que casarla con los que ya a mí están. o sea, a mí me parece que... Chino meter Huerta. al Piojo- el Chino Huerta, mira. El Chino Huerta sí te la compro y es un buen perfil. No le ha ido tan bien como esperábamos en Europa. También es un salto complicado. Pero creo que te puede aportar más, ¿no? Es un jugador más vertical, que te puede dar algo diferente en ese sector. O sea, yo no entendería que pongas a Vega en un lado en el Mundial, en este Mundial, en el 2026, y en el otro pongas un jugador tan parecido como el Piojo, ¿no? Creo que faltaría desborde en ese lateral derecho. Ahora, en los 9, la mejor noticia es que hoy tienes a un Raúl Jiménez ya recuperado, ya revolucionado. Somos changuitos, ¿eh? Porque estuvo con el Copa del Wolverhampton Mundo. con toda esa situación, llegó al Mundial, pues ya sin ritmos, goleador, ¿no? Un poquito más por ese grupo que podía hacer. Recuerden que Funes Mori estuvo incluso por delante que Raúl. Hoy es imposible pensar que pongas a alguien por delante de Raúl Jiménez. Está la hormiga empujando, qué bueno, y viene Santiago, que si recupera el gol con el Milan, tendrá los argumentos para también pelear la titularidad. Pero hoy el camino luce para que sea Raúl. No, yo creo que definitivamente Raúl, si está sano, que ojalá que sí, creo que va a abanderar esta selección en el Mundial. Es su Mundial, es quizás el último en el que llegue en plenitud y ojalá que, insisto, lo respeten a las lesiones, porque más allá de todo lo que ocurrió con David Luiz, en el pasado Mundial no olvidemos la pubalgia, que tenía problemas serios de pubalgia Raúl. Regresa de milagro para el Mundial, pero no estaba al 100, ¿no? Ahora Se lo notaba. vemos muy bien, ¿no? Hoy está en su mejor momento desde que salió del Wolves, ¿no? Desde que el golpe... No juega competiciones europeas, está mentalizado con el Fulham. Hizo gol el otro día todavía. Sí, Para o sea, ganar el partido. es el jugador mexicano con más goles en la Premier, el tercer goleador mexicano con más goles en Europa y está a 7 goles de alcanzar Ahora la sí, cifra del también Chicharito. hay que ser sinceros, Javi. El gran debe de Raúl Jiménez en selección es el Mundial. Pero Cero ni goles siquiera en le 3 han dado mundiales. minutos. ¿Pero 0 goles? Sí, pero a ver, no es lo mismo que te den un partido como titular y que completes 90 minutos y que digas, oye, no metió gol en 3 juegos como titular. Me parece una estadística muy engañosa decir que no ha anotado cuando en realidad no ha tenido los No, minutos. pero lo que voy es, más allá de las lesiones aparte, ¿no crees que un jugador que hoy seguramente vaya a acabar su carrera como el máximo goleador de selección, o quizás el segundo? O sea, creo que para lo que nos ha mostrado Raúl en clubes, que es espectacular. Va a ser aquí. Y en selección, no en mundiales, ha sido un debe la Copa del Mundo para Raúl. Pero va a ser aquí. También Raúl Jiménez no jugó la pasada Copa América. Recuerda que ahí la jugaron sin Raúl Jiménez. Fue Santi al que se le dio la oportunidad. Henry, ¿no? Con ¿Estaba? Chino Huerta, no, Henry no va. Ah, cierto, no lo Henry no llaman. va. Tiene Y razón. Raúl todavía no estaba. Entonces, tampoco Raúl ha tenido un torneo más allá de las Copas Oro, que no le va a terminar por dar valor la afición mexicana, porque van a decir, ay, solo mete goles en la Copa Oro. Bueno, ha metido gol en los torneos donde le ha tocado. Y es el único futbolista mexicano que lleva 13 años metiendo por lo menos un gol con selección. Te habla de la constancia. Raúl Jiménez estuvo en el proceso de Londres 2012 y fue de los campeones. Sí. Todos nos acordamos de Oribe De Peralta Oribe, porque sí. era el titular, pero Raúl estaba detrás. Y Oribe Peralta fue el titular también en el Mundial del 2014 y metió gol el Cepillo y atrás estaba Raúl. Y después fue la era del Chicharito. Y Raúl siempre estuvo formado ahí, siempre estuvo trabajando, silencioso. Nunca le había tocado tener el rol estelar. Y ahora, a sus 35 años que va a llegar Rob, es el momento de Raúl. No, yo quiero que así sea. O sea, ojalá que pueda demostrar porque estamos convencidos de su calidad, ¿no? Es un jugador que ya está contrastado y que es su última oportunidad seguramente de figurar en Claro. Copa del Mundo. Vamos a confiar en que va a tener un buen torneo. Ahora ya para cerrar, Javi, tenemos un minuto. Naturalizados. Fidalgo sí, Fidalgo no. Berterame sí, Berterame no. Pues en marzo, cuando esté disponible, hay que ver las necesidades del Y tricolor. si él quiere también, ¿no? Yo creo que si México sigue mostrando deficiencias para construir fútbol, bueno, el Vasco dirá, está disponible Fidalgo, no necesito. Pero a mí me parece que teniendo a Gilberto Mora, un Pero jugador... yo los veo diferentes, ¿no? O sea, Fidalgo... No, pero a ver, Mora- si va Álvaro, Fidalgo es para el lugar de Gil Mora. ¿Crees O que de si va Marcel Ruiz. Fidalgo a selección van a echar a Mora? Entonces, ¿dónde vas a colocarlos? O sea, yo ¿En creo un que sería Charlie, 4-3-3? ¿no? No, O sea, sería a ver, es Gil Eric Mora, Lira o Edson. es Edson Marcel y o Marcel y Gil. Fidalgo, Vas a y Gil sentar a arriba. Marcel y a Gil Mora por... Si viene Fidalgo, Ajá. es que me parece mucho mejor jugador que Marcel. Ah, entonces tú prefieres a Fidalgo que Marcelo, Sí. es lo que estás diciendo. Sí. Jugaría con Gilberto Mora. O sea, en tu, Para en mí tu plan es que ideal sí, sería para que mí sí. jugara Fidalgo, Gil Mora y atrás Edson. Oliva. Porque de ahí no se va a mover, ¿eh? No, de acuerdo. O sea, pero para está mí, Orbelín, no Charlie, le quite lugar a Mora, eso es lo que iba. Chiquito O sea, Sánchez. y yo creo que si va Fidalgo, entiendo que Marcel también irá a la convocatoria. O sea, habría otros que no irían, como B. A mí me parece que con Marcel Charlie. y con Gil Mora no tendríamos que estarnos preocupando que ¿No? nos falta un jugador ahí. Yo creo que Fidalgo es el mejor de todos.
Bueno, pues está bien, es un jugador importante en el América. No sé si llegar en marzo a selección, cuando ya faltarán 2 meses, eso también le va a caer muy bien al grupo que vivió el proceso. Eso estoy de acuerdo, pero no es culpa tampoco de Fidalgo, ¿no? Si Paulinho tuviera la nacionalidad mexicana, ¿lo llamas igual? Sí. Paradela, Sí. Palavecino, ¿los convocas con tal de estar mejor en el Mundial? Puede ser. Paradela sí puede ser. Si lo tuviera, lo Son llevaba. formas de ver las cosas. Ahora el Vasco... Sí, es que si tienes la herramienta, úsala, Javi. O sea, Sí, si crees que, pero como dices, si también- crees que Fidalgo es mejor que otro, Yo da creo igual que donde con Gil nació. Mora y Marcel no habría que preocuparse por naturalizar a nadie, no importando la calidad. Bueno, pues ahí queremos saber también la opinión de la gente en redes sociales. Canela Deporte, recuerden seguirnos y díganos, ¿ustedes llevarían a Fidalgo o no lo llevarían? Vamos a un corte y volvemos para hablar de la gran final de la Liga MX Femenil. Elías Montiel, Chiquito Sánchez...